Tragedia en México. Al menos 24 personas murieron y cerca de 80 resultaron heridas tras el desplome de una línea del metro en la capital. Banco de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social subió la tasa de interés de préstamos hipotecarios para viviendas populares de hasta $91,000. Hospital IES Quito Sur instaló nuevas carpas externas para atender la gran demanda de pacientes con COVID-19. 81 personas esperan una cama UCI en esta casa de salud. Consejo de Quito rechazó 2 pedidos del alcalde Jorge Yunda para remover al vicealcalde Santiago Guarderas de la comisión de mesa que tramita las solicitudes de remoción contra el burgomaestre. En Brasil, joven de 18 años asesinó con un machete a 2 adultos y 3 niños en una guardería. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. Ascienden a 24 los fallecidos tras el colapso de un tramo del metro del Distrito Federal de México. Además, se reporta cerca de 80 heridos, quienes son atendidos en las unidades médicas. Las autoridades han asegurado que investigarán a fondo las causas de esta tragedia. Son las imágenes de la tragedia que hoy enluta a México. Familiares quienes desesperados por toda la noche buscaban a sus hijos, esposos, tíos, sobrinos de entre los escombros y ya en el día se preguntaban el porqué. ¡Dígame dónde está! Señor, ¿quién me dice dónde está? La jefa de gobierno. ¡Está pidiendo! Todo ocurrió en el Distrito Federal cuando un tramo del Metro de México de la línea 12 colapsó, se derrumbó y 2 de los vagones se desplomaron a una avenida repleta de vehículos, dejando como resultado al menos 24 fallecidos, mientras que cerca de 80 personas resultaron heridas, varias de gravedad, y hoy permanecen en diferentes centros de salud. Decenas de familiares de las víctimas se acercaron al lugar del incidente para tratar de averiguar el paradero de sus allegados. 5 minutos antes hablé con ellos y estaban ya en periférico. En lo que prendí la tele ya había sucedido la tragedia. Me vine en cuanto lo vi. Marqué, pero ninguno de los dos me contesta. Ante los hechos, autoridades prometieron que se realizará una investigación transparente sobre esta lamentable tragedia, pues anteriormente los habitantes del lugar denunciaron que las condiciones de esta infraestructura estaban en deterioro, pues luego del poderoso terremoto en 2017 se destrozó importantes lugares de la ciudad. No podemos especular hasta que no se tengan los resultados del peritaje. En este momento está cerrada la línea del metro. Precisamente para poder mantener la seguridad, se va a hacer una revisión estructural. Se va a hacer una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole. Este es uno de los metros más transitados del mundo. Más de 5 millones de personas lo utilizan a diario. Además, esta infraestructura es ampliamente considerada como una de las más caras de la historia de México, y no solo por su inversión inicial, pues prácticamente desde que se inauguró, ha necesitado constantes inyecciones monetarias para su mantenimiento. Informó Ismenia Solórzano. Ahora, información de interés nacional. Las tasas de los préstamos hipotecarios del BIES subió del 5,9% al 6,7% a los segmentos de vivienda de interés social y vivienda de interés público. Desde el sector de la construcción se critica la medida. Créditos hipotecarios para viviendas de hasta $91,368 se verán afectados por el incremento de la tasa de interés del BIES del 5,9 al 6,7%. Constructores positivos no solo que perjudicaría a nuevos clientes, sino a aquellos que ya se encuentran en trámite de adquirir un bien mediante un crédito hipotecario del BIES. Debido a la capacidad de endeudamiento de una persona, incluso el incremento del interés recortaría el valor que puede otorgar la entidad. Así lo muestran estos ejemplos. Si usted buscaba acceder a una vivienda de $50,000 teniendo un sueldo promedio de $807, su cuota aplicando el 5,99% del interés más del seguro de desgravamen e incendios correspondía a 347,68 centavos. Mire, en una casa, una vivienda de $50,000,
el crédito que le van a poder dar a esa persona reduce su capacidad de crédito. El crédito se reduce en $3,200. Al subir el interés al 6.70, su capacidad de pago se ve afectada. Así, con el mismo sueldo, es decir, $807, el monto total de la vivienda debería ser de $46,800 y ya no de $50,000. La pregunta para los señores es, renta, que luego van a ir al BIES a pedir el crédito, ahora le van a dar $3,000 menos, $6,000 menos. ¿De dónde van a sacar ellos para poder pagar? Bajo el mismo ejemplo, vamos a suponer que su sueldo es de $1,450. Con la tasa del 5.99% podía acceder a una casa de hasta $90,000. La situación al subir el interés al 6.70% implica que ya no le alcanzará para esta vivienda, sino una de menor valor, es decir, de $84,230. En una vivienda de $90,000, el crédito, la capacidad de crédito de esa persona se reduce en $5,700. Sobre el tema, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mediante un comunicado, explica que la decisión es técnica y posibilita la sostenibilidad del BIES para seguir otorgando créditos, así como cuidar el balance actuarial de los fondos administrados por la institución. Otra de las preocupaciones también radica en qué sucede con quienes ya se encuentran en trámite de un hipotecario y aún más allá hayan firmado una promesa de compraventa. Han hecho promesas de compraventa con las constructoras desde hace 24 meses, desde hace 12 meses, porque una casa no se la compra de la noche a la mañana. Ante esta situación, la entidad explica en su boletín que la tasa del 6.70% únicamente rige para nuevas operaciones y no para las que están en curso. Informó Javier Rosero. El Consejo de Quito rechazó 2 pedidos del alcalde Jorge Yunda para remover al vicealcalde Santiago Guarderas de la comisión de mesa que tramita las solicitudes de remoción contra el burgomaestre. Según Yunda, Guarderas tendría intereses personales. El vicealcalde Santiago Guarderas seguirá a la cabeza de la comisión de mesa que trata 3 pedidos de remoción en contra del alcalde Jorge Yunda. Este martes, con el mínimo de votos requeridos, el Consejo Metropolitano de Quito rechazó 2 pedidos que tenían la intención de remover a Guarderas, interpuestos por Yunda. La moción de rechazo fue planteada por el concejal Eduardo del Pozo, quien explicó que las solicitudes del alcalde no fueron sustentadas correctamente. Insistiendo en que las normas del Código Orgánico Administrativo invocadas en la petición no son aplicables para este tipo de procesos. Yunda ya había anticipado su criterio y por ello solicitó que el vicealcalde no forme parte de la comisión de mesa, argumentando que busca independencia de quienes serán los juzgadores. Es evidente que hay un conflicto de intereses. Se convertiría en juez y parte, porque el primer beneficiado de un proceso de remoción hacia mi persona es evidentemente el señor vicealcalde. La moción de rechazo a los pedidos de recusación fue aprobada con 11 votos a favor, incluido el del vicealcalde, quien explicó la motivación de su posición. En vista de que la resolución que ha presentado el concejal Eduardo del Pozo está apegada a derecho, a favor. El bloque correísta votó en abstención. Los ediles de la bancada explicaron que no tenían claridad jurídica. Para mí no hay claridad jurídica y también en la resolución habla el concejal de que no tenemos competencia los concejales. ¿Cuál es la norma que se debe aplicar? Porque no nos han ayudado a la comprensión total. Mi voto es en abstención. De esta manera, la comisión de mesa tiene que cumplir con los plazos para notificar al Consejo el tratamiento de pedidos de remoción que pesan en contra del alcalde Jorge Yunda. Informó Priscila Cadena. Solo en el punto de triaje municipal para la detección del COVID-19 ubicado en el estadio de Calderón, cada día al menos 25 personas dan positivo para la enfermedad. En su mayoría pertenecen al rango de entre 20 a 59 años. Las filas en espera por una prueba para la detección del COVID-19 en el estadio de Calderón se forman horas antes de que este punto de triaje comience a atender. En las últimas semanas, quienes llegan por ayuda, en su mayoría son personas adultas jóvenes con síntomas de coronavirus que durante días los aquejan. Yo trabajo en una ferretería, entonces estoy expuesto todos los días. Y
El síntomas, dolor de cabeza y dolor de la garganta. Mi esposa igual está con diarrea ya 2 días también. Según expertos, para evitar falsos positivos y negativos, es necesario tomar en cuenta que las pruebas arrojarán resultados reales días después del contacto con el virus. La recomendación es que por lo menos haya tenido 5 a 7 días de sintomatología para que pueda acceder a una prueba PCR y la cual sea efectiva. En el norte de Quito existe solo un punto de triaje fijo, ubicado en el estadio de Calderón. Los demás recorren los barrios, priorizando algunas zonas. Calderón, Cotocollao, Comité del Pueblo y hacia la parte norte-centro tenemos Belisario Quevedo. La alarma continúa encendida en la capital, pues cada semana se incrementa el número de atenciones y los casos confirmados de COVID-19. Actualmente estamos atendiendo cerca de 60 a 100 personas, de las cuales 25 personas son positivas. Las brigadas de triaje del Cabildo operan en toda la ciudad únicamente de lunes a viernes. A través de las páginas web del municipio de Quito y las redes sociales, se podrá conocer el lugar donde estarán realizando los exámenes gratuitos, informó Sofía Vintimilla. El presidente Lenín Moreno verificó el inicio del proceso de vacunación express en la ciudad de Guayaquil. Bajo este sistema se están inoculando a adultos mayores y personas con discapacidad. Dentro de los vehículos, decenas de personas fueron inoculadas. Se trata del punto de vacunación express que se habilitó en los exteriores del Parque Samanes en Guayaquil. Para que las personas, principalmente viejecitas o personas con discapacidad que no pueden desplazarse y que tienen algún familiar con vehículo, tengan la posibilidad de vacunarlos en los mismos vehículos. Personas que están agendadas por CNT, mayor a 65 años, personas que pueden asistir también mayores a 85 años a libre demanda sin agendamiento y personas con discapacidad que son cerca de 130.000 personas que están registradas y agendadas. Ecuador es el segundo país de Latinoamérica en implementar este servicio. Esto es uno de los 134 puntos habilitados y que este plan piloto a través de la zona 8 sea el modelo de gestión para todo el Ecuador. No duran 15 a 20 minutos las personas que puedan fluir y no deben bajarse. Es muy rápido y muy agradecido por la vacuna, ya un poquito más seguro, más que todo por el tema de... ¿Cuándo le toca la segunda dosis? Después de 28 días me dijeron. Para mí importante era recibir la vacuna como para seguir trabajando todavía, porque la vida está bastante crítica. Estoy tranquila y contenta porque ya me vacunaron. El presidente de la República sostuvo que el proceso de inmunización avanza a pasos agigantados. El día de hoy se vacunarán a más de 65.000 personas y el día de ayer se vacunaron a más de 85.000 personas. Estamos calculando que para este fin de semana necesitaríamos que no menos de 2 millones de personas ya estén vacunadas. Y esperamos que hasta fin del periodo se hagan no menos de 4 millones de inoculaciones. Informó Roselena Vázquez. En Guayaquil, por pedido de la alcaldesa Cintia Viteri, se difirió la versión que debía rendir en la Fiscalía del Guayas sobre la indagación previa por presunto peculado. La Fiscalía inició la investigación del contrato para la elaboración de murales con frases de escritores y poetas a un costo de $385.000, así como del proyecto Óleos del Bicentenario por más de $400.000. Cuya ejecución se suspendió la semana pasada. El asesor jurídico del Cabildo, Cristian Castel, también solicitó el diferimiento de la diligencia que estaba prevista para las 11 de la mañana. Mientras tanto, decenas de mujeres comerciantes de la Bahía acudieron a los exteriores de la Fiscalía para manifestar su respaldo a la burguemaestre. Y en estos momentos la alcaldesa Cintia Viteri está dando una rueda de prensa. Escuchemos sus declaraciones. Necesaria para el esclarecimiento de la verdad en temas relacionados con esta alcaldía y también con Fundación Siglo XXI, que tiene su propia administración. Al respecto, me atendré, como lo debe hacer cualquier ciudadano en este país, al resultado de las investigaciones, con la firme convicción y seguridad de no haber cometido personalmente ninguna infracción. Tal como lo anuncié anteriormente, hice cambios drásticos en mi equipo de comunicación y la relación con los medios. ¿Para qué? Para que tengan toda la información que requieran, que al final será también la información que les llegue a todos ustedes. De esta manera sabrán qué hacemos y hacia dónde vamos. En los próximos días nombraré un vocero oficial, que esté
a la altura de las difíciles circunstancias que estamos enfrentando en este momento y que pueda interactuar de manera fluida con la prensa. Frente a la campaña sucia que se ha desatado en contra de respetables periodistas, incluso con quienes no guardo ninguna relación cordial, una vez más rechazo total y expresamente dichos ataques. Ese no es ni ha sido nunca mi estilo. Me solidarizo con todos los afectados. La crítica se la enfrenta y se la rebate de otra manera. Sea quien sea que esté involucrado en este tipo de ataques injuriosos, debe ser investigado, sancionado, conforme a la ley, cualquiera sea su motivación e identidad. Asimismo, agradezco los mensajes y el apoyo recibido de la ciudadanía, sociedad civil y también sectores de la política contra los ataques que he tenido sobre mi vida privada. Por otro lado, tal como lo hice el año pasado, exactamente igual, y por el recrudecimiento de la pandemia, he dispuesto una inmediata reorientación de los fondos del presupuesto, exclusivamente destinados a la satisfacción de necesidades populares, las más importantes, pero no solamente en el campo social, también en la obra pública de diversos sectores de la ciudad de Guayaquil. El Hospital IES Quito Sur está desbordado por la alta demanda de pacientes COVID-19. La lista de espera para una cama en cuidados intensivos es de 81 personas y para mejorar los flujos de atención se instaló una nueva carpa militar con 32 camas. La capital del Ecuador atraviesa por una delicada situación sanitaria. 126.300 personas se han contagiado de COVID desde que inició la pandemia y los casos nuevos con cuadros de gravedad son más. Inés Márquez llegó con su esposo hasta el hospital IES Quito Sur. Él presentaba problemas para respirar y fue atendido en una carpa de triaje. Lo sacaron con oxígeno y ya lo metieron allá y el doctor ahorita salió y me dice que está en estado crítico. A esta casa de salud acuden a diario cerca de 200 personas con síntomas asociados al COVID y quienes requieren hospitalización tienen que esperar hasta 2 días. Así se encuentra el área de emergencia. Las personas están siendo atendidas en los pasillos. El hospital está desbordado. La ocupación del hospital está al 150%. Como ustedes tienen conocimiento, el hospital, una vez que haya pasado del 100%, está desbordado. Por la alta demanda en esta casa de salud se instaló una nueva carpa militar con 32 espacios con toma de oxígeno para pacientes COVID con síntomas leves y moderados. No quiere decir que con estas 32 camas vamos a solventar el problema de la ciudadanía, sino más bien aceleramos los flujos en nuestro hospital. Este nuevo espacio dejaron en claro las autoridades que funcionará de manera temporal y no es una solución. La prestación de los insumos es parte de las Fuerzas Armadas. En el Distrito Metropolitano de Quito tenemos una capacidad de 80 carpas, las mismas que le hemos traído de diferentes unidades que teníamos en las diferentes partes del país. Actualmente 465 personas están hospitalizadas por COVID en el IES Quito Sur y 81 esperan una cama para cuidados críticos. El creciente porcentaje de mortalidad es otra alerta. El fin de semana anterior tuvimos un pico de 20 muertos en un solo día. Este panorama es muy similar a las otras casas de salud. Lo mejor que podemos hacer es no bajar la guardia. Informó Priscila Cadena. En Guayaquil, decenas de adultos mayores se quejaron porque pese a que fueron notificados para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID, les informaron que debían regresar la próxima semana. El ministro de Salud informó que se amplió el plazo para la segunda inyección de 21 a 28 días. 5 de la tarde, usted puede venir sin ningún problema. Uno a uno les informaron que pese a que tenían cita para la aplicación de la segunda dosis este martes, no podía ser. Ahora no es a 21, sino ahora a 28 días. Y nada más, no me dicen más nada. Somos una persona de tercera edad, ¿y cómo vamos a estar con eso? Chicos, me mandaron para vacunarme, porque no me mandaron un comunicado a mi celular para decirme, vea, déjeme equivocado, disculpe. En medio del sol canicular seguían llegando desde el sur, suburbio e incluso de la provincia de Bolívar hasta el Hospital de la Mujer. Yo la voy a pelear porque no pueden burlarse de mí.
Ellos me dijeron de que para hoy está la vacuna. Que nos cambian al próximo martes. No nos han avisado nada, hemos venido aquí cumplido media hora antes. Para mí me parece como que la vacuna se la han llevado, la Sinovac a otro lado se la han llevado. Me parece eso, porque ¿cómo va a creer que la gente viene uno confiada a vacunarse? El ministro Camilo Salinas explicó que la ampliación del tiempo no es nueva, pues se ejecutó desde su posesión, el 8 de abril. Entre esta semana y la próxima salgan cerca del 100% de las personas que tienen segundas dosis de la anterior administración que fueron ya inoculadas. Pero la gente lo que dice es ¿por qué no se notificó a tiempo eso? Bueno, igual nosotros en estos momentos estoy pidiendo que se habilite el punto. En las inmediaciones del Instituto Tecnológico Bolivariano, una pareja de esposos se quejó por lo mismo y más. No tanto que nos exponemos, nosotros tenemos que generar dinero para poder alimentarnos. El ministerio espera subsanar esas fallas del sistema antes del 24, informó Jorge Escobar. En Guayaquil se detecta el primer caso de la variante P1 de Brasil. El Centro de Investigaciones de la Universidad de Espíritu Santo accedió a muestras de pacientes en estado crítico de las unidades de cuidados intensivos. Además, se reportaron 7 casos de la variante inglesa y 2 de la andina. Los análisis de vigilancia genómica del COVID-19 en el Laboratorio de Ciencias Ómicas o de Biología Molecular de la Universidad Espíritu Santo realizadas durante el mes de abril establece el primer registro de la variante P1 de Brasil en Guayaquil. Esta variante es mucho más peligrosa. Existen reportes que esta variante podría burlar el sistema inmunológico, tanto de los anticuerpos que ya usted tenía, o peor todavía de los anticuerpos neutralizantes productos de una vacunación. También existen 7 registros de la variante inglesa en la ciudad. Esta y la brasilera las califica como variantes de preocupación y que la población está ante una nueva pandemia. El virus ha mutado, infecta más rápidamente a las personas y en el caso de una variante, especialmente la inglesa, está reportado que causa una mayor mortalidad. Además, que hemos encontrado que 2 de las muestras que nosotros procesamos la semana pasada son variantes andinas. Y de nuevo, estas variantes contagian más rápidamente. Se reportaron también 2 casos de reinfección de la variante de Nueva York en Guayaquil y el primer registro de esta variante en la ciudad de Cuenca. Escogimos a pacientes que estaban en terapia intensiva. Escogimos a pacientes que estaban reinfectados. O sea, era un paciente que decía, oye, a mí ya me dio coronavirus hace 8 meses y de nuevo me da. Entonces a ese paciente cogemos la muestra. ¿Y qué sucede? Ese paciente tuvo el coronavirus original y ahora tiene una variante de Nueva York. O sea, la variante de Nueva York reinfecta, no respeta el anticuerpo que estaba funcionando con esa persona que se infectó. El director general de investigación de la Universidad Espíritu Santo explica que estas variantes son más agresivas. Todos los reportes que tenemos hasta el momento es que las vacunas que estamos poniendo protegen contra estas variantes. La única variante, y esa es la parte peligrosa, que se ha informado que puede burlar los anticuerpos de vacunas es la variante de Brasil. Y por lo tanto necesitamos más estudios. De ahí el llamado a no bajar la guardia y reforzar las medidas de bioseguridad. E insistir al gobierno que es importante que ciudades como Quito y Guayaquil sean prioritarias durante el proceso de vacunación, porque ahí está el 70% de infectados. Informó Roselena Vázquez. Más adelante, Fiscalía retomó la investigación por presunto peculado en el uso de los fondos del ISPOL. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esta es la emisión estelar del Comercio TV. La Fiscalía General del Estado retomó la investigación por el presunto delito de peculado que se habría cometido con el recurso del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISPOL en la compra de terrenos. De acuerdo a la denuncia, existiría sobreprecio. Una vez que se volvió a cero la investigación por el presunto delito de peculado que se habría cometido entre el 2002 y 2015, cuando el general en servicio pasivo Enrique Espinosa de los Monteros llevaba las riendas del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISPOL. Este martes se retomó la recepción de versiones de forma libre y voluntaria.
Así es, del general Jorge Villarroel, el exdirector del ISPOL, ha dado su versión, en la cual ha dicho 3 cosas principales. La primera, que existe el acta de la resolución por parte del Consejo Superior que autoriza la compra del terreno Ancha-Masa. Segundo, que el director hace como función hace lo que el Consejo Superior indique. Y tercero, que dicha adquisición se la habría hecho por sugerencia de la Comisión de Riesgo. Con esto, Paulo Caña, abogado de Espinosa de los Monteros, cree tener todo a su favor. Aquí habría que ver, a determinar quién fue parte de la Comisión de Riesgos, así como también ver quién fue parte de la Comisión, del Consejo Superior, quiénes son los que autorizaron la compra del terreno. En un inicio, la investigación se inició por la compra de 3 terrenos, Mapreco y Ambiesa en Guayaquil, y Ancha-Masa, en Uyumbicho, provincia de Pichincha. Lo que se hizo es separar estas investigaciones por cada uno de los terrenos, por la fecha en la que se adquirió, por los montes que se adquirió, por el lugar donde se adquirió. Entonces se vino a hacerlo nuevamente para iniciar una nueva investigación. Sin embargo, en la denuncia que precisamente la efectuó el general Villarroel, consta que existió un sobreprecio, en muchos casos, de 3-1. Ocaña descartó esa posibilidad y prefirió referirse a Ancha-Masa. Según la escritura está en 14.500.000 y esta adquisición se la hizo en base a un avalúo que hizo la empresa Avaloac, que la avaló por $17 millones y más bien se la compró con un valor reducido. Terreno que iba a ser destinado a un plan habitacional para policías en servicio pasivo. Con el escándalo, eso solo quedó en una quimera, informó Héctor Romero. Este miércoles, el exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, deberá defenderse en el juicio político que se lleva en su contra. Son 9 las acusaciones que se le realizan al exfuncionario. Una de ellas tiene que ver con irregularidades en el proceso de vacunación. No cuenten conmigo para salir corriendo por la puerta de atrás. Estas fueron las palabras del exministro de Salud Juan Carlos Ceballos a finales de enero de 2021. Sin embargo, la Asamblea Nacional lo ha llamado a presentarse este miércoles a las 10 de la mañana en el Pleno tras ser convocado al juicio político que se lleva en su contra por el supuesto incumplimiento de funciones e irregularidades en el proceso de vacunación contra el COVID-19. Por ahora, el exministro se encuentra en el exterior y se desconoce aún si se presentará o no vía telemática a rendir cuentas al país. Las solicitudes de juicio político presentadas por los asambleístas Ángel Sin Maleza y Pavel Muñoz plantean 9 acusaciones, entre ellas la alteración en el plan de vacunación, tras detectarse que bajo su administración ciertos ciudadanos que no pertenecían a la fase 0 fueron inoculados. El escándalo empezó por la vacunación de su madre. Lo hice en mi calidad de ministro de Salud, en mi calidad de doctor y en mi calidad de hijo. Posterior a esto, la lista se extendió y en la Fiscalía se lleva una investigación penal. Podremos evaluar después una a una las vacunas entregadas y contestaré como me corresponde como funcionario público a cada consulta. El juicio político también se da por la supuesta entrega fraudulenta de carnet de discapacidad, falta de equipos de protección para profesionales de la salud, incumplimiento de la ley humanitaria, entre otros aspectos. Si bien Juan Carlos Ceballos renunció a su cargo en medio de los escándalos por el manejo de las vacunas, la Asamblea busca censurarlo. Para esto se necesitarían al menos 91 votos. Si llega a darse la censura, Ceballos no podrá ejercer ningún cargo en el sector público en el periodo de 2 años, informó Valeria Navarro. Este martes, la Asamblea Nacional aprobó con 89 votos la ratificación del protocolo al acuerdo del Consejo de Comercio e Inversiones entre los Estados Unidos y Ecuador. Según el titular del Legislativo, esto representa un paso adelante en la apertura de nuevos mercados y la reactivación económica del país. Entre lo más importante de la aprobación de la ratificación del protocolo al acuerdo del Consejo de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y Ecuador está el fortalecimiento a la asociación bilateral en materia económica. Tan solo en el 2020 podemos tener como referencia que nuestras exportaciones tuvieron un crecimiento de más de casi 20%, a pesar de la crisis, y si contamos también el primer trimestre del 2021,
de crecimiento de las exportaciones con valor agregado ya tienen un 6%. En su momento, por abril de 2021, cuando se suscribió el acuerdo mismo que la Asamblea Nacional lo ha ratificado, se resaltó que con este instrumento se permite mejorar los procesos regulatorios. En este momento, el Ecuador necesita generar recursos y este acuerdo con su principal socio comercial permite aquello. Esto además beneficia el robustecimiento de medidas anticorrupción, brindar transparencia al público y a los comerciantes de todos los tamaños y en todos los sectores, y fomentar la cooperación en la promoción del empleo y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Es una buena noticia haber logrado un protocolo con los Estados Unidos que nos permite vender más, exportar más, y eso significa más empleo, más ingresos para las familias ecuatorianas en el campo y en la ciudad. Durante la misma tarde, con 87 votos, el plenario aprobó el informe que recomienda la ratificación del Acuerdo de Integración Comercial entre la República de Ecuador y la República de Chile, informó Javier Rosero. Guillermo Lasso se apresta a asumir la presidencia de la República con deudas estatales y en medio de una déficit fiscal que bordea los 4.000 millones de dólares. La renegociación de la deuda con organismos internacionales sería una de las salidas. Esto según los analistas económicos Alberto Acosta Burneo y Fausto Ortiz. El 24 de mayo se aproxima y con eso la posesión del presidente electo Guillermo Lasso, quien ni bien llegue a Carondelet, deberá ponerse al día en pagos pendientes que el actual régimen no logró cancelarlos. Por un lado, una crisis fiscal, un fisco que requiere de endeudamiento agresivo para poder seguir funcionando, exceso de gasto frente al nivel de ingresos. Por otro lado, tiene una crisis sanitaria, una población que no termina de ser vacunada, que requiere de una aceleración en el proceso de vacunación para evitar más muertes por la pandemia del coronavirus. Y tercero, una crisis productiva, unos problemas de competitividad, un país caro para producir, caro para consumir. El analista económico Alberto Acosta Burneo sacó cuentas y advierte que hasta el mes pasado ya sumaban 1.098 millones de dólares en atrasos. Por ejemplo, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, por la contribución del 40% para el pago de pensiones, suman 557 millones. Con los gobiernos locales, 286 millones de dólares más. Y el problema de fondo es que el Estado no sabe priorizar. El desafío es cómo priorizar el gasto público en aquello que es importante: salud, educación, seguridad. Eso es importante para el ciudadano. Y al mismo tiempo hay que reducir o eliminar el resto de gastos, aquellos gastos que no le dan un valor agregado al ciudadano. Su colega, el analista económico Fausto Ortiz, habla de un déficit fiscal del gobierno saliente de 4.000 millones de dólares, mismo que podría llegar a 5.000 millones. Considerando que hay algunas cifras por ajustar por el lado de ingresos, por ejemplo, el ingreso petrolero que el gobierno actual está planteando es de 2.300 millones de dólares al año, pero difícilmente ese ingreso petrolero va a estar arriba de 1.200 millones de dólares, a pesar de que el precio del petróleo ha mejorado. Sin embargo, algo positivo para Ortiz es el hecho que los intereses de la deuda externa han bajado, lo que le daría un respiro a Lasso. El gobierno tendrá que ir conversando con el Fondo Monetario para replantear con qué puede sustituir esos ingresos esperados del impuesto de valor agregado para el 2022 en adelante. Por lo tanto, es importante la renegociación, la conversación, la puesta en marcha de un nuevo programa con el Fondo Monetario. Habrá que esperar hasta el 24 de mayo para ver si Moreno asume algunos gastos pendientes, informó Héctor Romero. Varios sectores en la ciudad de Esmeraldas resultaron afectados debido a la creciente de 2 ríos que atraviesan esa ciudad. Hasta el momento, los servicios de emergencia reportan la evacuación de 80 familias. Transitar por sus calles era imposible si no se contaba con alguna canoa. Ciudadelas completas fueron tomadas por el líquido que llegó en forma muy rápida. Casas, terrenos y hasta sembríos resultaron afectados por la crecida de los 2 ríos principales de la ciudad de Esmeraldas. Este sector pues ha sufrido los embates entre lo que es las lluvias y el desbordamiento del río. Las localidades de mayor afectación serían Tabiazo, Los Mangos, 50 Casas, Isla Pianguapi y Propicia 4. Lo que deseo es que de manera urgente se realicen los apoyos, la logística. Inmediatamente las autoridades locales y provinciales emprendieron un recorrido completo, constatando qué sectores resultaron más afectados en relación a otros.
Tras información oficial se tuvo conocimiento que 80 familias fueron evacuadas en vista del alto riesgo que estaban atravesando si continuaban en sus domicilios. Hay que evacuar, nosotros queremos llevarlos al complejo del centro de San Rafael, complejo deportivo. Informó José Morales. Y el fuerte invierno agravó las fisuras de varias casas en la ciudad de Loja. Los afectados piden a las autoridades ser reubicados, pues estas viviendas fueron entregadas en el 2007 por parte del municipio lojano. Son más de 80 viviendas del proyecto de Ciudad Victoria que se entregaron en el año 2007 por el municipio de Loja, que se encuentran con fisuras, pues los moradores afirman que la situación se agravó con la llegada del invierno. Están cediendo los muros y eso, según nos han dicho, es lo que aún no permite que las casas se vayan en dominó, como se dice, se caigan. Varias familias han tenido que evacuar por el riesgo que colapsen. Cada vivienda supera los $70.000 por las mejoras que han realizado y manifiestan que están endeudados y la preocupación es cada vez más. No se trata de fisuras, se trata de daños estructurales, ya las paredes están torcidas. Estamos con deudas todavía en el banco con respecto a las casas que hemos invertido. Y aparte de eso, ir a pagar arriendo no se alcanzaría, ¿no? Por su parte, el municipio de Loja realizará un estudio para determinar las causas de las filtraciones que han creado fisuras en 80 casas de las 915 en Ciudad Victoria. Posterior a ello, el municipio de Loja realizará la intervención y reubicación de las familias afectadas. Es un tema de que lamentablemente ocurre luego de muchos años ya de la entrega de estas viviendas. Lo importante es que el municipio de Loja debe estar pendiente no solamente en lo de estas viviendas, sino en otras viviendas afectadas y podamos nosotros intervenir ahí. En Loja informó Marcela Constante Brito. Un conductor fue detenido en la ciudad de Cuenca por irrespetar el toque de queda. Antes de su detención, el ciudadano protagonizó una persecución por el centro de la ciudad, provocando el choque de un patrullero de la policía. Eran las 21 horas del viernes 30 de abril, cuando los policías se le acercaron a un conductor que había irrespetado el toque de queda en Cuenca y que para escapar generó una persecución en el centro de la urbe. Su determinación por huir hizo que irrespetara las luces de los semáforos. Esto provocó el choque de la patrulla que lo seguía. De inmediato se unió una motocicleta y detuvieron al ciudadano en el sector del conservatorio. Además tenemos ataque y resistencia tras huir del control, huir de la autoridad policial. Las imágenes son claras, el ciudadano ha sido puesto ya a órdenes de autoridad competente. El EQ 911 de Azuay informó que hasta la fecha en la ciudad de Cuenca se han registrado 65 alertas vinculadas al toque de queda, de un total de 788 a escala nacional. Informó Eric Zambrano. Y se nos acabó el tiempo, amigos televidentes. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Un abrazo grande.